Una central termoeléctrica es una estación diseñada y construida para la generación de energía eléctrica a partir de la incineración de combustibles fósiles, como petróleo, diésel, gas natural o carbón. El combustible puede llegar por tierra o por mar. Una vez en la central eléctrica se almacena cuidadosamente. Cintas transportadoras cerradas, en el caso del carbón, o tuberías, cuando se trata de petróleo o de gas, llevan estos combustibles para ser inyectados en una caldera. Allí, estos se queman y el calor se transfiere a tuberías que llevan agua, las que, al calentarse, generan vapor a presión. El vapor a presión es conducido a una turbina y hace girar sus paletas. Esta, a su vez, hace girar el generador que produce electricidad. Para iniciar esta exposición vamos a ver cómo es el funcionamiento de este sistema en la vida real y vamos a ver sus características y para después, mediante diagrama de bloques y flujos de señales, hallar su función de transferencia y darnos cuenta que es la misma. Nuestro proyecto consiste en una generación eléctrica mediante una central termoeléctrica. Para eso vamos a explicar cuál es el funcionamiento del sistema de la central termoeléctrica. La parte inicial del sistema es una caldera, la cual calienta el agua hasta generar vapor de presión de agua, la cual circula por todo ese camino rojo que tenemos ahí, la cual lleva hasta una válvula de paso y un bypass. La válvula de paso permite que la presión de agua siga, el vapor de presión de agua siga circulando hasta la turbina y la encienda, pero el bypass se lleva una parte de ese vapor para mantener el condensador a una temperatura adecuada. La turbina se enciende con el vapor que entra y genera energía eléctrica, pero también deja pasar el vapor frío, cual llega al condensador y se combina con el aire, con el vapor caliente y deja que el agua esté a una temperatura ambiente. El agua sigue circulando hasta el intercambiador, que la sigue manteniendo a temperatura y la lleva al desgasificador, que la vuelve a agua mineral y la vuelve a llevar al intercambiador, la cual la vuelve a llevar a la caldera y tenemos un lazo cerrado. Ya sabiendo cómo funciona nuestro sistema, lo siguiente que debemos saber son las características del sistema. Los sistemas existen múltiples características, como son el punto de ajuste, la variable controlada, la variable manipulada, la variable de perturbación, los elementos primarios de control y el controlador. Pero expliquémoslas uno por uno. El punto de ajuste es el componente de un sistema que nos va a decir cuál es el valor máximo al que puede llegar el sistema. Por ejemplo, en este caso sería de 1 a 1.5 bares, que es lo que va a permitir al sistema que llegue al tope sin que se activen los controles. La variable controlada es la variable que nosotros necesitamos mantener siempre controlada, que nunca se nos baje ni suba, siempre tiene que estar en el mismo, que en este caso sería el vapor de agua, la presión de vapor de agua. La variable manipulada es la variable que queremos que cambie dependiendo de nuestros intereses. En este caso sería la temperatura de la caldera. Las variables de perturbación son las variables internas o externas al sistema que nos pueden causar problemas tanto en un presente como en un futuro. En este caso serían las más rápidas, serían las fugas de vapor en el sistema. El elemento primario del control es el componente de un sistema que se encarga de medir la variable de control, en este caso serían nuestros sensores, que tenemos múltiples, que son las válvulas, los detectores de presión. Y el controlador es el componente que se encarga de tomar las decisiones sobre nuestra señal de salida. En este caso sería el control de la turbina, que es lo que se encarga de decir si sigue corriendo presión de agua o se detiene. Ahora enunciaré una parte importante de los sistemas de control como lo es los diagramas de bloque. Los diagramas de bloque, aparte de que nos entregan una relación entre las variables del sistema, también nos permiten visualizar la operación y funcionalidad de un sistema de control en su totalidad. Cabe resaltar que los diagramas de bloques solo nos entregan información relacionada con el comportamiento dinámico del sistema. Es decir, no nos dicen cómo está construido físicamente el sistema en realidad. Para obtener la función de transferencia entre la entrada y la salida de un diagrama, este se puede simplificar mediante asociación de bloques. Para ello, voy a mostrarles los elementos que componen un diagrama de bloques. Tenemos 4 elementos. Inicialmente tenemos los bloques, que representan la relación entre variables dada por una función de transferencia. Seguido tenemos las flechas, que indican la dirección del flujo de las señales. Las bifurcaciones, puntos a partir de los cuales una señal va de modo concurrente a otros bloques o sumadores. Por último, los sumadores,
realizan la suma algebraica de señales con sus respectivos signos. Para simplificar los diagramas de bloques, tenemos el álgebra de bloques que nos muestra la simplificación según los diferentes modelos, que son en serie o en paralelo. Para modelos en serie, que están representados de esta forma, tenemos que Y de S sería G2 de S por Z de S, donde Z de S es G1 de S por X de S. Por lo que podríamos decir que tenemos esta representación, que es G1 de S por G2 de S por X de S. Para bloques en paralelo, que están así en esta representación, tenemos que Y de S va a ser igual a Y1 de S más Y2 de S, donde Y1 de S es G1 de S por X de S y Y2 de S es G2 de S por X de S. Los sumadores. Como anteriormente lo decía, bueno, acá depende también del signo, no puede ser acá un menos y ya no sería la suma sino la resta. Pero para este caso sería Y de S es igual a G de S que multiplica a X1 de S más X2 de S. Tenemos como ejemplo a resolver para simplificar diagramas de bloque nuestro diagrama de bloques de la central termoeléctrica. Primero voy a explicarles cómo funcionaría este diagrama de bloques para nuestro modelo de control. Inicialmente tenemos un set point, un punto de ajuste, ya que va a ser un valor de presión. Este punto de ajuste se va a comparar con una señal que viene de la salida de nuestro generador eléctrico que nos va a decir cuánta energía se está generando, que va a pasar por un conversor que nos dice tanta energía es tanto en presión de vapor. Acá se va a comparar dependiendo si está por encima o por debajo de nuestro punto de ajuste. El control de procesos va a enviarle una señal a la caldera que pues va a aumentar o a disminuir su fuego, su temperatura, dependiendo de cómo esté ese punto de ajuste. Lo que a su vez va a pasar a producir vapor. Este pasa por un control de vapor que ya es de la turbina, donde la turbina tiene una capacidad específica de vapor. Él ya sabe cuál es esa capacidad. Entonces, él es el que va a mirar si la turbina, viene una capacidad con la que ella puede o con la que no, y le envía la señal a la válvula. La válvula deja pasar lo que la turbina requiere y lo otro lo desvía para que se convierta en agua nuevamente y empiece el ciclo. O también pues van a haber pérdidas. Ya la turbina pues pasa y ya acá se genera pues energía eléctrica. Nuestro modelo, este es nuestro modelo entonces a simplificar, y entonces vamos acá, le voy a poner a esta salida a donde se suma RS menos la señal que viene acá, voy a llamarla B1 de S. Entonces tenemos que CS va a ser igual a B1 de S por X1 de S, X2 de S, X3 de S, X4 de S, X5 de S y X6 de S, como lo tenemos acá representado. ¿Pero qué es B1 de S? Pues B1 de S va a ser RS menos CDS por X7S por X8S, como lo tenemos acá ya. Y solo nos queda reemplazar acá en esta ecuación B1 de S, como lo tenemos acá. Y una vez despejamos eso, llegamos a nuestra relación entrada-salida, que nos queda de esta forma.
y así vamos a poder simplificar cualquier sistema de control en diagramas de bloques para tener nosotros una idea de cómo se comporta nuestra salida respecto a nuestra entrada. Otra forma para representar los sistemas de control es a través de los gráficos de flujo de señales. Estos gráficos de flujo de señales se aplican a sistemas feedback, sistemas con realimentación. Para poder construir estos gráficos de flujo de señales lo hacemos a partir de diagramas de bloques o a partir de ecuaciones de estado, que son ecuaciones en el tiempo. Ahora observaremos el gráfico de flujo de señales de nuestra central termoeléctrica. Pero primero que todo tendremos que dar algunas definiciones para poder familiarizarnos con lo que realizaremos. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que estas cajas que representan algún proceso de nuestro sistema de control, los cambiaremos por unas flechas que representarán el sistema. Y las flechas de nuestro diagrama de bloques, ahora los representaremos con un círculo, que será nuestra señal. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se convertiría un diagrama de bloques a un diagrama de flujo de señales. Tenemos que tener en cuenta que para los gráficos de flujo de señales tenemos que determinar los nodos de entrada y los nodos de salida. ¿Qué es un nodo de entrada? Un nodo de entrada es aquel que tiene una única salida. ¿Y qué es un nodo de salida? Es aquel que tiene una única entrada. En este caso, podemos observar que nuestro nodo de entrada será este de acá y nuestro nodo de salida será este de acá. ¿Por qué está en este punto y el por qué de este 1? Si nos damos cuenta, por la definición, el nodo de entrada tiene que tener una única salida. En este caso, este nodo de acá tendría una entrada y una salida. Entonces, para que esto no ocurra y poder determinar realmente ese nodo de entrada, lo que hacemos es sacar un punto antes de este de acá y multiplicar esta entrada de acá por un 1, para que pues así no se afecte la señal que va a llegar al otro punto. Lo mismo hacemos con la salida. La salida está determinada por este punto, que sería este C sub S asterisco. Ya no será C sub S asterisco, sino será C sub S asterisco por 1, será nuestro C sub S, que será nuestra salida. Una de las formas rápidas en las que podemos simplificar nuestro gráfico de flujo de señales a través de la regla de Mason, la cual nos ayuda a encontrar la función de transferencia C sub S sobre R sub S de manera más rápida, solo observando el gráfico de flujo de señales. La definición está dada por la sumatoria de I igual a 1 hasta n de P sub I, delta sub I sobre delta. ¿Quién es P sub I? P sub I es la ganancia de la iésima trayectoria directa. ¿Qué es una trayectoria directa? Una trayectoria directa es aquella que me comunica el nodo de entrada con el nodo de salida de manera directa, por decirlo en palabras más sencillas. Entonces, lo que hacemos es determinar el nodo de entrada, el nodo de salida y una trayectoria que me los conecte directamente sin tener que pasar dos veces por un mismo sistema. Entonces acá podríamos determinar una trayectoria directa, sería esta de acá, que podemos observar acá. Y la otra trayectoria directa podría ser, entramos acá, pasamos por acá, nos vamos hacia acá y pasamos por aquí, hacia aquí, y esa sería otra trayectoria directa. Ahora, delta. ¿Quién es delta? Delta está definido como 1 menos la suma de las ganancias de todos los ciclos más la suma de los productos de las ganancias de todos los ciclos que no se tocan, pero tomados de 2 en 2. Entonces, primero que todo tenemos que ver qué es un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado es aquel que empieza en un nodo y termina en el mismo. Entonces, podemos observar un ciclo cerrado acá. Empezamos en este nodo, nos vamos a este y nos devolvemos. Ahora, nos paramos en este nodo, nos vamos hacia acá, nos devolvemos y llegamos al mismo. No puede pasar dos veces por un mismo sistema. Ahora, ¿quién es delta sub I? ¿Quién es delta sub I? Delta sub I será el mismo delta, pero eliminaremos aquellas ganancias que nos toquen la trayectoria directa. Acá podemos observar el gráfico de flujo de señales de nuestra central termoeléctrica.
lo mismo que hicimos, determinamos nuestro nodo de entrada, nuestro nodo de salida, para que no se afectara la señal, la multiplicamos por 1, para poder cumplir con la definición de un nodo de entrada y de un nodo de salida. Ahora vamos a determinar las trayectorias directas de nuestro gráfico. Podemos observar que la única trayectoria directa entre nuestro nodo de entrada y nuestro nodo de salida será esta de acá, la que pasa por 1, x1, x2, x3, x4, x5 y x6 y 1. Ahora, nuestras trayectorias de lazo cerrado. Para este gráfico en concreto, solo tendremos esta trayectoria de lazo cerrado que podemos observar acá. Entonces, procedemos a realizar la simplificación a través de la regla de Mason. Lo primero es encontrar P sub i, que es la potencia de la trayectoria directa. Entonces, ¿cómo se encontraría P sub i? P sub i, lo que hacemos es coger y empezar a multiplicar las ganancias de esta trayectoria directa. Entonces sería 1 por x1, por x2, por x3, por x4, por x5, por x6, por 1. Esa sería nuestra P sub i. Ahora, determinamos las ganancias del lazo cerrado. Entonces, acordémonos que ese delta va a ser igual a 1 menos las ganancias del lazo cerrado. Entonces, si conocemos que esta es nuestra trayectoria de lazo cerrado, sería x1 por x2, por x3, por x4, así hasta menos 1. ¿Por qué este menos 1 de acá? Conocemos que nuestro sistema de control tiene que ser de lazo cerrado y esa realimentación en nuestro caso va a ser negativa. Entonces, lo que podemos hacer es, después de x8, ubicar un nodo y acá multiplicar la señal que viene por menos 1, o lo que podemos hacer, este menos de acá, lo metemos acá en x8. Ya no sería x8, sino menos x8. Pero para mayor comodidad, lo que hicimos fue ubicar un nodo y la señal que venía la multiplicamos por menos 1. Entonces, así quedaría nuestro delta. Sabemos que se le tiene que sumar las ganancias de los lazos cerrados, ahora tomados de 2 en 2, pero como en nuestro caso solo hay una trayectoria directa, pues no podemos tomarlos de 2 en 2. Ahora determinamos delta sub i. Delta sub i, conocemos que es 1 menos las ganancias que no tocan la trayectoria directa, pero en este caso conocemos que x1, x2, x3, x4, x5 y x6 tocan la trayectoria directa, entonces no se harían 0, por lo tanto este término sería 0, delta sub i sería igual a 1. Entonces así podemos determinar T sub s, que sería CS sobre RS. Reemplazamos P sub i, delta y delta sub i. Este sería nuestro delta, este sería nuestro P sub i, y pues delta sub i es 1, entonces pues no lo colocamos. Entonces, para concluir, aplicar gráfico de flujo de señales es una manera más rápida para encontrar nuestra función de transferencia. Aplicando de la regla de Mason es muchísimo más fácil, ya que solo depende de nuestra observación para poder determinar aquellas trayectorias, las trayectorias directas, las trayectorias de lazo cerrado, las ganancias de nuestras trayectorias, determinar nuestro nodo de entrada y nuestro nodo de salida. Así pues nos evitamos tanta álgebra que tenemos que hacer en los diagramas de bloques, donde podemos cometer algún error en algún despeje.